aplauso al Señor y déselo fuerte que es para Él. Amén. Ahora sí, puede tomar su lugar. Quisiéramos saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. ¿No? Todos somos de casa, pues sea bienvenido una vez más a esta su casa. Darle un par de anuncios. Recordarle que mañana a partir de las 6 de la mañana lo esperamos con las puertas abiertas y con una doble porción de la palabra del Señor en nuestra oración matutina. Amén. Reprenda a Sabanás y véngase a una doble porción. Sabemos que el Señor siempre nos va a hablar. Amén. Mañana va a ser poderoso. Yo desde ya les aviso, así que ahí vea si se viene. Amén. Y bueno, ¿y cuántas mujeres hay en este lugar? Me están dejando en vergüenza, hay hombres aquí. ¿Cuántas mujeres hay en este lugar? Gloria a Dios. Pues usted tiene cita el viernes a las 7:30 de la tarde. En este lugar tendremos nuestro primer culto de mujeres. ¿Y cuántos saben que lo primero siempre es para el Señor? Pero quiero darle la primicia que en este culto de mujeres va a estar nuestra hermana Ruth Anacondia, pastora de otra iglesia, pero la hermana Ruth Anacondia estará con nosotros. Es un gran privilegio poder tener a esta mujer de Dios compartiendo con nosotros. Yo sé que será de bendición. Desde ya, si usted puede traer 1, 2, 3 invitadas, véngase, que será poderoso lo que el Señor va a hacer con nosotros. Amén. Es la hija del pastor Carlos Anacondia, por si usted no hace referencia de quién es. Sabemos que el Señor está dando doble porción también a las generaciones. Amén. Y sin más preámbulo, dígale al hermano que tiene al lado que no le hable en toda la prédica, porque Dios le va a hablar. Dígale, por favor, ahora no. Apaga el móvil, por favor, bájale volumen, dígale que ahora es el momento más importante. Amén. Bueno, el Señor usará hoy la vida de nuestro queridísimo Roberto Paz. Denle un aplauso al Señor por la vida de Roberto. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Y vamos a estar hablando, seguimos con los nacidos de la casa de Jacob. Nos toca, ya estamos a punto de terminar, Benjamín, y le he puesto como subtítulo rescatado. Ya veremos por qué. Le invito a que se ponga de pie un momento conmigo, por favor, y cierre sus ojitos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, bendícenos. Llevas hablándonos ya un rato, Cristo de la gloria, pero queremos que sigas, Señor, y que seas más directo a nuestro corazón, Señor Jesús. Que a través de esta disertación de tu palabra, Señor, impregnes nuestra vida, Señor, e impactes nuestro corazón, Jesús. Que nos lleves al entendimiento de tu llamado, Señor, al conocimiento supremo de tu presencia, Señor, a querer vivir siempre en el centro de tu perfecta voluntad, Cristo. Bendícenos, Señor, en tu nombre, amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Y a través de estos martes hemos estado viendo todos los hijos nacidos de Jacob, los hijos varones, porque también tuvo alguna hija, ¿verdad? ¿Lo sabéis? Y hemos analizado un poquito, algunas veces hemos tenido que recurrir a las tribus, otras veces, pues, como en el caso de la semana pasada, el pastor Dani tuvo a José, y bueno, de José hay bastante información, hay bastante referencias. Y hoy vamos a hablar de Benjamín. Benjamín era el pequeño de la casa, era el último hijo de Jacob con su esposa amada Raquel. Benjamín, podríamos decir que con Benjamín, yo creo que los latinos, todos los latinoamericanos, somos descendientes directos de Benjamín, porque tenemos 2 nombres. La mayoría, yo no, yo solo tengo uno, es privilegiado. El resto de los mortales tenéis 2. Benjamín tenía 2 nombres, o sea, tenía 2 nombres no, o sea, cuando nació su madre le dio un nombre, pero luego Jacob le dio otro. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 35, vamos a leer desde el 16 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: después partieron de Betel y había aún media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, pero su padre
lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi sufrimiento, pero Benjamín significa hijo de mi mano derecha o afortunado. Para Raquel, el nacimiento de Benjamín fue un sufrimiento, fue un dolor, fue un parto. Las madres lo comprenderán, los hombres muy poco. Pero para Jacob, recordemos el momento, la situación de Jacob, el único hijo que le había dado Raquel había desaparecido. Le dijeron sus hijos, alguna mala bestia se lo habrá devorado, alguna mala bestia lo habrá comido. Y Jacob tenía una tristeza tremenda en su corazón. Y cuando Raquel le vuelve a dar un hijo, dice, este es mi mano derecha, este es el hijo afortunado. Le conmovió el corazón, por eso él le puso un nombre maravilloso. A veces nuestra situación nos da un nombre, pero nuestro futuro lo decide el Señor, y el Señor tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que al que venciere le dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre escondido que ninguno conoce. ¿Qué nombre será? Seguro que solo habrá un Roberto. Bien, después de esto nace Benjamín, y hay un momento, ¿os acordáis del sueño de Faraón? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las flacas se comen a las gordas. Pues pasó, ¿no? Literalmente hubo 7 años de bonanza, y después vinieron 7 años de hambruna en toda la tierra. Toda la tierra, incluido donde vivían Jacob y sus hijos. Entonces tuvieron que ir a la tierra donde había comida, donde había alimento. Así que mandó Jacob a sus hijos a Egipto, a por comida, a por trigo, a comprar grano para alimentarse. Y adivinen a quién se encontraron allí. A José, por supuesto. La cuestión es que José estaba irreconocible. José se había egipciado, ¿no? Era totalmente un egipcio. De hecho, José tenía un traductor. Aunque entendía perfectamente la lengua de los hebreos, él tenía un traductor para que ellos no supieran que él sabía su lengua, como para meterse más en el papel, ¿no? Entonces lo tenía perfectamente considerado. ¿Qué pasó? Cuando ellos llegaron a comprar, él los reconoció inmediatamente. Y aunque tenía un dolor, él los seguía amando, eran sus hermanos. Pero a él le pareció raro que le dijeron que tenía un hermano pequeño. Hubo un incidente ahí interesante en Egipto. Y ahí empieza lo de rescatado desde el nacimiento, ya lo veis, ¿no? Y luego hubo ese pequeño incidente. Dicen, tenemos un hermano. José hizo una pequeña artimaña, ¿no? Para asustarles, para darles una lección. Y les dijo, vosotros sois espías. Venís a espiar. Venís infiltrados. No venís a buscar comida. No, te prometemos. Bueno, si me queréis demostrar que no sois espías, tenéis que dejar aquí a uno de vuestros hermanos y traerme a vuestro hermano pequeño, a ver si es verdad. Él quería conocer a su hermano. Quería conocer era su hermano de verdad, ¿no? Hermano de padre y de madre. Y entonces, sus hermanos no les quedó más remedio que regresar con Benjamín a Egipto. Esto para Jacob fue un tremendo quebranto de corazón. Mi hijo José no aparece. Habéis dejado allá a vuestro hermano Simeón. Y ahora resulta que os lleváis también a Benjamín. No, esto me va a matar a mí. Pero José todavía tenía algo más preparado. José mandó a uno de sus criados que escondiera su copa de plata en la bolsa de la comida, en la bolsa del trigo de Benjamín, nada más y nada menos. Y le dijo, no, Benjamín se queda aquí, porque lo hemos pillado robando y va a ser mi siervo de por vida. Y entonces empezaron sus hermanos a interceder. ¿Os acordáis de Simeón? Simeón se levantó y dijo, no hagamos esto, yo me quedo en su lugar. Y entonces hubo un pequeño altercado ahí, y José al final se descubre. José al final, dice la Biblia que se tiene que ir aparte a llorar para que... Entonces, pero al final Benjamín es rescatado. Vuelven y dice la Biblia que José amaba mucho a Benjamín. Era el amado del Señor. Y entonces ese pequeño incidente también tuvo que ver con el rescate de Benjamín. Más adelante vamos a encontrar cómo cuando vuelven con las buenas noticias a Jacob, y encontramos la bendición de Benjamín, cuando Jacob ora por todos sus hijos. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 49, 27, porque es interesante la profecía o la bendición que Jacob echa sobre Benjamín. Dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos.
Y es interesante que cuando usted empieza a leer desde el libro de Jueces y empieza a leer cuando se presentaban a la batalla, de la tribu de Benjamín tantos guerreros y de la tribu de Benjamín tantos guerreros. Y una tribu muy aguerrida, una tribu muy tremenda, Benjamín. Una tribu tremendamente aguerrida, guerrera, luchadora. Entonces se cumple ahí la profecía de Jacob sobre Benjamín. Y también Moisés bendice a Benjamín en Deuteronomio 33:12. Dice, de Benjamín le dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. La posición de Benjamín de ser el pequeño de casa era una posición privilegiada. ¿Sí? ¿Cuántos han sido pequeños en casa? Yo sé de lo que hablo. Yo sé de lo que hablo. Normalmente el pequeño es el que más cuida a mamá. Es el consentido de mamá. Aunque digan que hay amor infinito, que se quiera a todos por igual, el pequeño es el consentido. Yo sé de lo que hablo, señores y señoras. Y sus hermanos cuidan muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Benjamín era el consentido, pero es que no solo, no, incluso le dice, Moisés le dice que el amado es el amado del Señor. Benjamín era el amado de Jehová. Y a lo largo de la vida de Benjamín ocurren cosas increíbles. Y no solo de Benjamín, sino ya vamos a hablar luego de su tribu, ¿no? Cómo Dios lo va rescatando. Pasan momentos difíciles. Hubo en el reparto del territorio, a Benjamín le tocó una tierra un poco montañosa, pero bastante fértil, bastante interesante, bastante buena. Así que muchísimas gracias. No era una gran extensión de tierra, no era una llanura grande, era montañosa, pero era muy fértil, era tierra buena, era una bendición interesante. Pero hubo un incidente tremendo en Jueces 19. Le voy a relatar la historia y usted cuando llegue a casa la lee, ¿sí? Había un levita mayor que tenía una concubina de la tierra de Belén, de Judá. Y esta concubina le fue infiel y se fue y la abandonó. Y entonces este hombre se fue a buscarla porque la amaba. Se fue. Llegó a la casa de sus suegros, no estaba su suegra, gracias a Dios, por lo menos no lo menciona la palabra, por algo será. No tengo nada en contra de la suegra, de verdad, no tengo nada. Que viva la suegra, pero que viva lejos. Y entonces su suegro lo convenció para que se quedara 1, 2 y a veces hasta 3 días que se quedase ahí. Y al final dijo el hombre, vámonos, que ya es tiempo. Cogió su esposa, la convenció, marcharon. Iban de camino y vivían bastante lejos. En aquel tiempo no había transporte público, no había Renfe, no había metro, así que tenían que ir al paso como podían. Llegaron, estaba oscureciendo, iban a pasar por una ciudad y le dijo el criado, vamos allí a la tierra de los amorreos, a esa ciudad que está aquí cerca, y pasamos ahí la noche. Y dijo el levita, no señor, yo no voy a ir a posar en una ciudad que no sea de la casa del Señor, de la casa de Israel. Así que siguieron caminando hasta llegar a Benjamín, a una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y para sorpresa de todos, no encontraron quien les acogiera en su casa. En Oriente Medio es muy importante la hospitalidad. Es muy importante acoger a alguien. Cuando acoges a alguien en casa te conviertes en su protector. Asumes el papel de que lo que le pase a él te tiene que pasar primero a ti. Así que ellos no encontraron, pero es muy respetado ser anfitrión, es muy respetado albergar a alguien, darle cobijo a alguien. Y se sorprendió que un levita en una tierra de Israel no encontrase quien le hospedase en su casa. Hasta que un señor mayor pasó por ahí y le miró y le preguntó qué ha pasado y le dice, nadie me ha dado una posada, pero no te preocupes. No, tengo comida, tengo agua, tengo alimento para mis animales y para nosotros no tienen que dar nada más que techo. Y el Señor le dijo, no te preocupes, vente conmigo. Cuando llegó la noche, unos maleantes se agolparon en la puerta de la casa y empezaron a gritar, sácanos a ese hombre. Sácanos a ese hombre que queremos conocerle. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando la palabra del Señor dice quiero conocerle, está hablando de actos sexuales.
¿verdad? Y entonces el anfitrión, como era su trabajo, dijo, no, señor, no le hagan esto, yo tengo una hija que es virgen, y intentó proteger de alguna manera a este hombre, y de hecho lo protegió. Entonces, la historia es muy trágica, es muy fuerte, es muy rosa el terror, ¿no? El thriller este de suspense. Y entonces termina, el levita hace una demostración en todo Israel. No le voy a romper el final para que usted lo lea, le voy a dejar con el suspense. Envía por todo Israel un mensaje que no pueden ignorar y diciendo, esta crueldad ha pasado en Benjamín, esta crueldad han hecho en Benjamín conmigo. Y se montó un ejército tremendo de todo el pueblo de Israel contra la tribu de Benjamín, que estuvo a punto de exterminar a la tribu de Benjamín, porque ellos defendieron a estos maleantes, defendieron a estos delincuentes, defendieron a estos malhechores. Y estuvieron a punto de la extinción. De hecho, tuvieron que decirle, búsquense mujeres, secuestren mujeres de las tribus de al lado, porque no tienen cómo reproducirse. Quedaron 4 gatos pingados por ahí. Y entonces estuvo la tribu al borde de la extinción. Otra vez Benjamín es rescatado. Otra vez hay esperanza. Pero no todo fue malo para Benjamín. Benjamín tuvo algunos hombres ilustres. Por ejemplo, el juez Ahod es uno de los primeros jueces, fue de la tribu de Benjamín. Y la historia de Ahod es interesante porque era zurdo. La Biblia habla muy pocas veces, pero hace el énfasis de que este chico era zurdo. Y lo eligieron para ir, había un rey que estaba oprimiendo a Israel, lo eligieron para ir a darle un presente. Y entonces, antes de entrar a la presencia del rey, los registraban, claro, que no llevasen armas. Pero normalmente el diestro guarda la espada en el lado izquierdo. Pero él, como era zurdo, la llevaba aquí. Cuando llegó donde los guardias, le registraron y no le sintieron ningún arma y le dejaron pasar. Cuando él pasó, le dijo al rey, tengo que decirte algo en privado. Y entonces él echó a los guardias y aprovechó el momento para sacar su arma y asesinar al enemigo. Entonces, este benjaminita también cumple lo de ese león, ¿no? Ese lobo que habla la Biblia. Otro benjaminita destacado fue Saúl, el primer rey de Israel. Nada más y nada menos. Y Saúl diciendo, yo soy el más pequeño de mi familia es la más pequeña, de la tribu más pequeña de Israel. Pero con todo eso el Señor llamó a Saúl para ser rey de Israel. Así que si tu situación es, yo soy el más pequeño, de la familia más pequeña, del país más pequeño, el Señor tiene cosas para ti. Y, cómo no, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando estaba dando esa defensa de su palabra, si tienen algo de qué gloriarse, yo más. Me encanta, ¿no? Si tienen algo de qué presumir, yo más. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la religión fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero todo eso lo tengo por basura, con tal de alcanzar a Cristo Jesús. Todo eso lo tengo por porquería. No me importa nada de eso. Entonces, Benjamín, ¿qué nos enseña? Benjamín nos enseña que puede que nuestro nacimiento sea difícil, puede que la gente o las circunstancias nos den un nombre triste, un nombre de sufrimiento, un nombre de dolor, y que las condiciones nos lleven a una situación que estemos a punto del exterminio, a punto de finalizar con nuestra vida, a punto de sucumbir. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: las circunstancias no son las que nos mandan, las que nos organizan. Las circunstancias no deciden nuestra vida. Las circunstancias no tienen más autoridad que la que Dios ha dado sobre nuestra vida. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Poncio Pilato. Le dice Poncio Pilato: enmudeces delante de mí, que soy el que tengo la autoridad para liberarte. No tienes más autoridad que la que mi Padre te ha dado. Pueden venir 1000 problemas, pueden venir 1000 dificultades. No tienen más autoridad sobre ti que la que Dios le haya podido dar. Y recuerda que Dios tiene para ti pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Recuerda que Dios prometió: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Recordemos que nada
hay imposible para Dios. Benjamín era el más pequeño de todos los hermanos. No le correspondía casi nada, se ponían a dividir la herencia y va de mayor a menor, ¿no? Y una tierra pequeña y montañosa, pero fértil, pero buena. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Cuando Israel se dividió, cuando el reino se separó, Benjamín permaneció del lado de los descendientes de David, del lado del ungido del Señor. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Permanecer al lado del ungido del Señor, permanecer en el centro de la perfecta voluntad de Dios, ser fiel a la palabra de Dios. Eso puede marcar la diferencia en tu vida y puede rescatarte de cualquier fango, de cualquier agujero, de cualquier abismo. Ser fiel a Dios defiende totalmente tu vida y te rescata del abismo. Así que, aunque vengan dificultades, aunque vengas de un lugar muy humilde, aunque tú te consideres que eres invisible, porque muchas veces pasa, ¿no? Nadie sabe nada, nadie me conoce. Me ven por la calle el pastor y ni me saluda. Ya somos muchos, ya no nos conocemos por la calle, hermano. Si alguna vez nos encontramos, ya me cubro las espaldas, ¿no? Ya somos muchos, ya no nos conocemos. Pero hay uno que no, para quien no eres invisible, que nunca pasa desapercibido, que tiene contada cada lágrima que has derramado, que tiene contado cada cabello de tu cabeza. Con algunos lo tiene más fácil, no diré nada más. Pero tiene cuidado, un cuidado extremo de ti. Tiene un cuidado maravilloso de ti, a tal punto que ha depositado en ti un maravilloso tesoro. Un maravilloso tesoro, que es su presencia. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, a los discípulos: os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible? Si no, mi mentor, yo quiero que esté conmigo siempre. Yo quiero que me ayude, que me guíe. No, te conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ti. Y el Espíritu Santo es el que tomará de lo mío y te lo hará saber. El Espíritu Santo es el que te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te enseñará lo que hayas de saber. Pero para esto hay que permanecer fiel a la palabra del Señor. Hay que permanecer fiel a los caminos del Señor. Aunque las cosas se compliquen, aunque sea simplemente una tribu discreta, aunque al nacer o en algún momento de tu vida haya pasado como Benjamín en el momento de su nacimiento, el hijo del dolor, el hijo del sufrimiento, el hijo de la tristeza. El nacimiento de Benjamín no fue muy halagüeño porque su madre muere en el parto. Yo no sé si te lo puedes imaginar. Nació siendo huérfano de madre. Se perdió todos esos cariños, esos apachuchones, ¿no? Esos juegos de madre. Se lo perdió totalmente. Se crió se crió con Lea, se crió con muchas, pero no, su madre no es lo mismo. Y esas cosas marcan. Benjamín, desde su nacimiento, tenía marcado que iba a ir con problemas en su vida. Tuvo situaciones complicadas. Pero Dios tenía un plan para Benjamín. Y Dios tiene un plan para ti. Y las promesas en el Señor son sí en Él y amén en Él. Él no dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Tiene especial cuidado de ti. Y Dios no mira como miramos los hombres. No mira como miramos los hombres. Dice el salmista: Vico, sí, por el lente del cielo eres una persona con un futuro. Por el lente del cielo eres diferente. Por el lente del cielo eres especial. Aunque aquí en la tierra la gente te señale y te marque porque en tu pasado fuiste o hiciste o dijiste o viviste de esta manera. El Señor no es el Dios del pasado. El Señor es el Dios de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos.
Él solo te hace recordar el pasado para decirte, ya lo hice una vez y puedo volverlo a hacer. Ya lo hice una vez. ¿Qué me impide volverlo a hacer? Así como lo hice entonces, lo puedo volver a hacer y lo volverá a hacer. Porque nada hay imposible para Dios. Así que, aunque hayas tomado malas decisiones como Benjamín, que tomó esa mala decisión de defender a estos malhechores, que casi le cuesta la extinción, estás a tiempo de enmendarte. Estás a tiempo de rectificar. Porque aunque mis pecados fueran negros, rojos como la grana, Dios los hará blancos como la nieve. El salmista le dijo al Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Aunque mis pecados sean oscuros, aunque mis pecados sean manchas terribles, Dios los puede purificar. Y cuando regresaron del cautiverio, la tribu de Benjamín fueron los primeros que regresaron. Porque se mantuvieron firmes. Cuando fue el momento decisivo, se mantuvieron firmes y siguieron al ungido del Señor. Ponte de pie conmigo. Cierra tus ojos y empieza a clamar al Rey. Dice el libro de Hebreos que el Señor Jesús, con grandes ruegos, clamó a aquel que podía librarle y fue escuchado a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció aprendió obediencia. Y luego el apóstol Pablo dice que por haberse humillado, que por haberse puesto en el lugar de siervo y haberse incluso humillado más hasta la muerte y muerte de cruz, por esta obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Así que si estás atravesando una situación extrema, Dios te escucha, así como escuchó a Jesús por su temor reverente. Dile, Señor, sí, aquí estoy, Cristo. Rescátame, Señor, como rescataste a Benjamín tantas veces. Rescátame, Señor, de mi dificultad, rescátame de mi abismo, rescátame de mi angustia, rescátame, Señor, incluso de mis propios errores, Padre, rescátame de mis meteduras de pata, rescátame de mis malas decisiones, rescátame, Señor, del abismo en el que me he metido. Rescátame, Jesús, porque no puedo hacerlo solo, porque ya lo he intentado con mis fuerzas, porque lo he probado de muchas maneras, porque no puedo más. Es el momento que levantes tu voz al Rey y le digas, Señor, necesito que saques del hoyo mi vida. Necesito que rompas, Padre, lo que me está atando, que rompas, Señor, lo que me impide, Señor, levantarme. Levántame, Cristo de la gloria. Lávame con hisopo, Señor, purifícame, Dios. Necesito un toque tuyo, Señor. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Solo contigo, Señor. Es solo en ti. Me encanta el salmista cuando dice, cuando se levantaron mis adversarios, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí, porque tú eres mi escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Solo en ti confío, Señor Jesús. Solo tú, Señor, me restauras, Padre.
Gracias, Jesús.